no se compren pues cualquier versión así nomás, o sea, revísenla, critiquenla, tengan una visión crítica, ¿de acuerdo? O sea, no es muy fácil comprarse lo que a uno le dice. Hay que investigar un poquito antes de afirmar, no hay que moverse con los prejuicios de uno. No repetir las versiones que se escuchan como si fuesen verdades absolutas. Evitar la satanización, sobre todo de los directamente involucrados, porque al margen de la justicia que debe buscarse, deben entenderse los motivos de unos y de otros, de unos y de otros. En el libro de Uceda, Muerte en el Pentagonito, que alguno de ustedes lo ha leído porque estaba en mi clase, Uceda, yo lo he hecho leer, Muerte en el Pentagonito, Uceda explica justamente cómo parte de estos suboficiales fueron a Ayacucho pensando que iban a salvar el país. O sea que su propósito era hacer un gran sacrificio para salvar el país, que podían matar. Eso era lo que pensaban. Después pudo derivar en todas las barbaridades que derivaron incluso con el grupo Colina. Pero eso es. Y lean ustedes algunos relatos individuales también de gente que estuvo cercana al Sendero, ¿no? O sea, también para hablar de los, o del MRTA, o lean algunos textos de Alberto Galvez Olachea, que era del MRTA. Toda una reflexión, autocrítica, además, abiertamente autocrítica sobre la violencia, y sobre el uso de la violencia, y sobre lo que significó, ¿no? Muy claramente autocrítica, y muy bien escrita, además. Ir contra la corriente, pues, de la complacencia, de la tranquilidad, que significa un discurso fácil y simple, ¿no? Y bueno, y ustedes su uso de las diferentes plataformas para desarrollar formas de memoria crítica y dialogante, ¿no? Creo que ustedes tienen un acceso muy grande a todo lo que es Internet, ¿no? Y creo las diferentes plataformas que permiten Internet, que creo que sería clave que las utilicen y formen parte de este esfuerzo por construir una memoria abierta, ¿no? Probablemente no va a ser de hecho única, pero que sí que tenga la capacidad de entender, ¿no? De dialogar, incluso de debatir con otras que pueden ser muy distintas a las que uno tiene, ¿no? Gracias, Santiago. Ahora quiero darle el turno a Franz Krajnik. Él es el ganador del premio de fotografía Eugene Curret de este año, justamente con su proyecto Churajay, que ustedes pueden observar en las paredes del salón. Franz, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo como fotógrafo, como comunicador, primero debo hacer unas disculpas, porque un fotógrafo elige prácticamente ser invisible en la sociedad para tratar de retratar ciertos aspectos de ella, y estar siempre frente a un auditorio no es tan fácil. Hay muchas cosas que se han dicho esta noche que rescato, y voy a ir enumerando algunas en medio de mi disertación. Pero antes creo necesario hacer una explicación de qué es lo que hago yo y de qué es lo que se trata mi trabajo. Lo que yo hago básicamente es ensayo fotográfico, ¿no? Hay distintas clases de hacer fotografía. Digamos, lo más parecido a lo que hago es reportaje gráfico, que trata de contar una historia, y el reportaje a veces es cronológico, a veces no, pero trata de ceñirse a los hechos que han ocurrido, no sea un reportaje noticioso o no. Y más bien el ensayo fotográfico es una parte de la imaginación del autor, parte de la subjetividad y del enfrentamiento del autor con el tema. Entonces, yo debo confesar que mi primer tema no fue la memoria, sino fue la comunidad. Durante varios años he buscado temas que se relacionen con la vida en comunidad, sobre todo la vida cotidiana, ¿no? Y las diversas formas de vivir la vida cotidiana en la sociedad.
¿no? Y retratarlas y empezar así a contar no solo la historia de ciertas historias específicas, sino que siento yo y que creo yo de estas personas que me voy encontrando en el camino, de estas situaciones, de estos espacios. Uchurajay para mí significó siempre una pregunta en ese sentido, en comunidad, ¿no? En cómo es que después de 30 años vive esa comunidad. Entonces ahí es donde empecé a interrogarme sobre el tema de la memoria, ¿no? Y descubrí muchas cosas, muchas de las que han dicho ahora, sobre todo este tema que dijo Santiago sobre la memoria literal y la memoria ejemplar, ¿no? En Uchurajay entendí que hay un esfuerzo por construir su memoria, por reconstruir su pueblo, ¿no? Basados en nuevos principios, en nuevas reglas, ¿no? En una vida de comunidad. Sin embargo, lo que sentí es que estaban construyendo hacia adelante, pero siempre con un tema pendiente atrás, ¿no? Y como sabemos, Uchurajay es un tema pendiente a nivel nacional, ¿no? Lo primero que encontré fue diversas memorias, ¿no? Antes de ir al campo, encontré que habían diversas memorias expresadas por el Estado, por ejemplo, en las recomendaciones de la CBR, la memoria de los familiares, de los periodistas, ¿no? Que ha sido bastante mediática, así como la memoria del gremio de periodistas. Sin embargo, nos olvidamos muchas veces de las personas que están dentro de las comunidades, a la cual hace 30 años, ¿no? Decíamos, o bueno, en el informe de Vargas Llosa se dijo que que existía un abismo cultural, ¿no? Y por eso eran los indígenas que habían asesinado a esos periodistas. Entonces, mi intención fue ir con esa pregunta y saber quiénes son esos, o encontrar si es que todavía existe ese abismo cultural, ¿no? que yo sentía, y en fotografía se trata mucho de esto, ¿no? Se trata de enfrentarte con el tema y de sentir muchas cosas, sentir cómo la población responde incluso a tu propia presencia. Entonces empecé el tema digamos que mi motivación, hubieron dos motivaciones principales, ¿no? Una fue la curiosidad de muchos años de saber quiénes eran, ¿no? Los uchurajaínos. Y la otra motivación fue que justo un poco antes de emprender el primer viaje, yo sufrí una pérdida, ¿no? Que me hizo entrar en un tiempo de nostalgia y de recurrir a personas, a gente que haya sufrido pérdidas más graves y mucho más graves que las mías. Recuerdo que estaba en Andahuaylas en julio del 2012, el año pasado, y no tenía pensado ir a Uchurajay. Había pensado viajar algún día, alguna vez, pero ya cumpliéndose o a punto de cumplir 30 años era inminente que tenía que viajar en algún momento. Y quizá este dolor, esta pena que yo sentí fue la que me impulsó a viajar y a conocer gente que estuviera fuera de estas memorias oficiales de las que hemos oído, ¿no? De los familiares reclamando una reparación civil o planteando la teoría de una conspiración militar, ¿no? Sino de encontrarme con gente que nunca había sido escuchada, que nunca había sido
expuesta, ¿no? Y enfrentarme a eso, enfrentarme a lo que sentían, a lo que pensaban sobre que hubiera un tipo con una cámara ahí parado tomándole fotos, igual que entre comillas, ¿no? Igual que Willy Reto en el 83, ¿no? Entonces, obviamente la diferencia de tiempo, la diferencia de motivaciones es distinta, ¿no? Pero cuando llegué al campo me encontré primero con una pared bastante fuerte, ¿no? No querían mostrarse, no querían dejarse ver, ¿no? Incluso cuando yo llegué al pueblo hubo una reunión de los cabezas del pueblo, hablando en quechua para saber si es que me dejaban ingresar al campo o no, o sea, ingresar a hacerle fotos o no. Obviamente todo en quechua, yo no entendía nada, ¿no? Y al final, gracias a Dios, me dejaron ingresar, confiaron en mí. Yo hablé también algo que me tradujeron, que fue el pedirles, el explicarles qué era lo que quería hacer, ¿no? Para ser sinceros, un proyecto no es que uno lo tenga así tan específico o lleve un guión, como en cine, por ejemplo, ¿no? Las personas que se han presentado en el anterior, sentí mucho ese tema de tener un cronograma bastante pegado a la realidad, ¿no? Quizá para un fotógrafo el trabajo del fotógrafo es más, sí, vas con una idea, vas con una especie de guión, pero al menos la forma en que yo trabajé ahí fue el tratar de entender cuál era el tema que surgía en el mismo momento que yo estaba ahí haciendo las fotos. Entonces, así poco a poco fui construyendo el tema, ¿no? Y empecé a dividir y empecé a entender el tema de cómo ellos viven la vida cotidiana de una manera trastemporal, ¿no? Como expliqué al principio, con esta visión de comunidad a futuro, pero amarrados al estigma, ¿sí? Al estigma de la matanza, sobre todo de la matanza. Y ahí también hay que recordar que no solo es la matanza de los 8 periodistas, el guía y un poblador más, en el año 83, sino que solo en ese año, luego de la matanza, hubieron 135 bajas de pobladores. Entonces, por ese motivo el pueblo huyó. Se refugiaron en Huanta, en Huamanga y en diversas ciudades, en diversos pueblos aledaños, y 10 años después regresaron. Entonces, a mí me interesó el cómo una comunidad entera desaparece, deja de existir, y luego regresa a construir su identidad. Y al construir su identidad, van construyendo es un proceso de memoria, ¿no? De rememorar lo que sucedió y por qué se fueron y por qué están regresando. Entonces, entre el 2012 y este año, 2013, he hecho 4 viajes al lugar, y cada viaje ha sido distinto y me ha dado situaciones distintas y ha generado reflexiones distintas para poder luego hacer la edición, que es la que ustedes están viendo en las paredes, que esto es parte del trabajo. Lo que quiero es mostrarles una edición en la pantalla, ¿no? Así que vamos a parar. Bueno, un comentario que voy a decir agregar algo, Santiago. En este libro, por ejemplo, se habla del personaje Jesús Sosa, sí, que todos recordamos como Querosene, o sea, un tipo malvado, criminal. Ahora, también se habla de que los militares que fueron mandados no soportaban o había un reglamento que decía que los militares en zona de conflicto no podían soportar más de alguna temporada, 6 meses, pongamos, no estoy muy seguro de eso.
Jesús Sosa no pasó 6 meses, o sea, pasó años en una zona de conflicto. Y eso evidentemente lo hace, creo, de cierta manera a una víctima. Yo no sé si tú concuerdas o en qué parte de la memoria está ubicado este personaje. ¿No? Todo el mundo recuerda a Jesús Sosa como el victimario, pero o sea, el Estado también tiene una culpa o una responsabilidad con él. ¿Me preguntas? Yo creo que sí, por supuesto. El Estado tiene una gran responsabilidad. Creo además que no hay que olvidarse de algo, ¿no? Que las Fuerzas Armadas son una fuerza operativa. Pueden cometer barbaridades, no me cabe duda, pero la conducción es la conducción política. Y yo creo que eso ha sido obviado. No le falta razón a veces a los militares cuando dicen que ellos se han tenido que cargar como con el muerto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando han sido responsabilidades políticas, y las responsabilidades políticas han sido obviadas, ¿no? Y esas responsabilidades políticas probablemente debieron tener connotaciones penales, ¿no? Pero no las tuvo, ¿no? Hay que darse cuenta, incluso hace poco el Tribunal Constitucional ha considerado que el caso del Frontón ha prescrito, ¿no? O sea que no ha sido además un crimen de lesa humanidad. Para responder a tu pregunta, yo creo, uno, que sin duda hay una responsabilidad del Estado, hay una responsabilidad más de los gobiernos, ¿no? Que fueron los que imprimieron, los que toman la decisión de por dónde va la conducción de una guerra interna, ¿no? O de un conflicto militar interno, o de un conflicto armado interno, como lo denominó la Comisión de la Verdad. Segundo, indudablemente hay una formación dentro de las Fuerzas Armadas que no es nueva, no es nueva. Tú lees los manuales de inteligencia. Yo hice un trabajo hace ya varios años, una buena cantidad de años, y me leí el completo, los manuales de inteligencia de fines de los 80. Pero que son manuales de inteligencia de la Guerra Fría, absolutamente de la Guerra Fría, es malos y buenos. Incluso los nacionalistas eran denominados parte de los malos, y son formados con esa percepción de quién es bueno y quién es enemigo, ¿no? Quién es malo. Entonces creo que Sosa, como otros, fueron formados clarísimamente con esa mirada del mundo, ¿no? No me cabe duda. Ahora, dicho todo esto, no me cabe duda también que Sosa fue culpable, tuvo un grado de responsabilidad indudable, ¿no? O sea, como operador, ¿no? Creo que más aún, probablemente él habla todo lo que habla como sea, uno, porque se siente que ha sido maltratado, porque los oficiales salieron bien librados, o los políticos salieron bien librados, y los suboficiales, como él, tuvieron que asumir el costo. Y creo también por un tema de conciencia. Él mismo en el libro dice que no lo dejaba dormir la mirada de una senderista que había sido torturada y después asesinada, y que solo le atravesaba, ¿no es cierto? ¿No? Ahora, no me cabe duda que quien tiene responsabilidades penales es lo que hizo fuera de todo, pero no hay que olvidar el contexto, ¿no? Y en el contexto hay varios otros responsables que han pasado, como se dice, de perfil, ¿no? En el caso argentino, claro, incluso claro, a Fujimori lo condenan por Barros Alto, lo condenan por cuestiones puntuales,
por autoría mediata, ¿no? Pero autoría mediata, que ese concepto se hubiera podido utilizar, ¿no? Se hubiera utilizado, bueno, podría haberse aplicado desde antes, ¿no? Pero bueno, no vamos a hacer un balance general ya de la... Pero yo creo que sí, efectivamente, en concreto, creo que hay un contexto, creo que hay que reconocer políticas que se han soslayado claramente. Creo que el ejército, las Fuerzas Armadas peruanas tuvieron una formación tipo Guerra Fría, ¿no? Con lo que eso significa. Pero sin duda también Sosa tuvo una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad como operador, ¿no? Y por supuesto pasible de una acusación penal muy dura, ¿no? Y en general la gente del grupo Colina, ¿no? De la que formaba parte. Hace poco conversaba con una amiga que trabaja en una fase y me hacía el comentario de cómo, si bien acá hay cierta organización de jóvenes que es consciente, ¿no? de lo que ha ido pasando, ¿no? Además de todas las personas que lucharon en ese momento, allá en Ayacucho mucha gente quiere pasar esta etapa, ¿no? Que es lo que ha apreciado Franz, ¿no? Ya de alguna manera se pudiese, ¿no? Nuevas generaciones que quieren de cierta manera dejar eso atrás, ¿no? Y reflexionaba esto por el papel que yo asumo, ¿no? Yo soy artista plástica y a veces siento que la memoria no ha quedado presente en todo nuestro país, ¿no? O sea, siento que constantemente hay que estarlo como que reafirmando, ¿no? Y como que uno tuviera el deber necesariamente de testimoniar, ¿no? A través de su trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, el trabajo como de Franz, que ya tiene una visión más a la actual, pero yo siento que es como que todavía para más de la mitad del Perú no existe Mamá Angélica, no existe Giselle Ortiz, no existen esas víctimas, ni el otro lado tampoco, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro papel, ¿no? ¿Qué nos toca, ¿no? A lo que ahora hacemos arte, que somos comunicadores finalmente, ¿no? A veces me siento como que seguir lo mismo de recordar, tal vez no sea lo que queremos ser, pero todos los días es como la generación del montón, ¿no? Sofías, Givers. ¿Qué hacer, no? ¿Cuál es nuestro papel? Los jóvenes empezamos a hacer arte. ¿Les parece si seguimos con las preguntas y luego ustedes pueden contar una propuesta general? Bárbara también tiene una pregunta. Sí, Santiago, has hablado de una memoria abierta, una pluralidad de discursos, y bueno, en parte he respondido, pero quisiera que completes más a la pregunta de quién o quiénes son los responsables de crear este memoria. Se ha hablado de la responsabilidad del Estado, o sea, asumo que sería una responsabilidad compartida desde el Estado, desde el Ministerio de Educación, por ejemplo, desde la sociedad civil y las organizaciones de la sociedad civil. Y ahí vendría el rol que pueden cumplir o de alguna manera cumplen los medios de comunicación de fomentar esa memoria plural, esa memoria abierta de la que tú has hablado, o tú encuentras una tendencia ahorita actual de que no hay ninguna y que además quieren polarizar, o una tendencia de olvido. O sea, ¿quiénes son los responsables de esa memoria, de crear esa memoria, de fomentarla, de ponerla en un espacio público a discusión? Y si es que los medios de comunicación también comparten esa responsabilidad, esa obligación moral. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo tenía una pregunta parecida a la de Bárbara, porque Santiago, tú mencionaste que es necesario un buen testimonio entre los discursos y las memorias y que conversen entre ellos para crear esta memoria ejemplar. Pero, por ejemplo, ahora que estas dos fechas coincidieron, lo de los 40 años del golpe en Chile y lo dicen
Y eso fue, o sea, muy distinto a lo que vimos acá en la celebración de los 10 años de CDR, que fue una cosa muy, o sea, muy caviar, o sea, todos nosotros estábamos felices, pues, en el círculo, pero es muy, muy poquito, es muy pequeño, no es una cosa amplia. Entonces, y esto está reflejado aparte tipo, que en la gente y en los medios, tú sabes que si leías La República y ibas a leer una cosa así bien baja de la CDR de 10 años, y si leías el resto de medios, ibas a o encontrar un poco o encontrar una opinión distinta. O sea, como un periodista, cuando escribe una nota, cuando escribe un libro, cuando quiere hacer un documental, cómo reconcilia estas memorias para tener una versión que no sea rechazada por la mitad de la población y que se pueda conversar. ¿Hay alguna otra pregunta? Yendo en ese sentido también, y regresando a lo que nos reúne acá, me da la impresión de que esa nueva memoria que se está formando desde los 10 años de CDR y las actividades que hay acá, es más una memoria académica, una memoria en círculos de jóvenes limeños y por tanto más fría, ¿no? Porque no hemos vivido tanto esa época, sino que la hemos estudiado. Entonces eso da ciertas diferencias con gente mayor. Entonces nosotros como comunicadores y como quizás futuros trabajadores de los medios de comunicación, bueno, en la otra mesa decían que tocar esos temas es difícil cuando uno quiere entrar a los medios tradicionales, ¿no? Renuncias, despidos, amenazas, acuerdos comerciales, etc. ¿Qué hacer nosotros como comunicadores jóvenes a punto de empezar una vida laboral en este ambiente? ¿Alguna otra pregunta? Pasaba lo que está pasando ahorita, digamos, ¿no? O sea, hay un grupo terrorista en el área del que aparentemente estamos también alejados. Pero ese grupo también sigue adoctrinando, controla la franja de efecto más importante del país. Entonces, y sigue operando, ¿no? ¿Qué tipo de memoria es? Deberíamos empezar a discutirlo. Evidentemente no hay una comisión de la verdad de la Constitución, pero ¿qué puede haber después de eso? ¿Qué tan conscientes deberíamos ser nosotros ahorita? De seguir hablando de lo que pasó en los 80, en los 90 y de hablar un poco de eso. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, podemos empezar contigo, Franz. Bueno, ¿qué hacer? Hay diferentes formas de actuar, ¿no? Que conciernen al quehacer nacional, pero también hay formas particulares de actuar, ¿no? En concreto, lo que estoy haciendo con este trabajo es llevarlo en octubre al mismo Churajay y hacer una exposición fotográfica con esas mismas imágenes ahí y recoger, así como hicimos el ejercicio que ustedes veían las fotos. Lo que quiero es recoger la opinión y la visión de ellos, ¿no? Para confrontar la mirada desde aquí, desde un joven limeño, fotógrafo, con la mirada de los actores sociales de las imágenes, ¿no? Obviamente es una generación nueva, etcétera, pero con esta premisa de que la violencia es trastemporal, ¿no? Por lo pronto siento que esa es un deber que tengo para tratar de entender mejor el trabajo, de entender mejor la confrontación de miradas y poder reflexionar de una manera más justa y más sincera sobre la identidad de esta comunidad. Eso en este trabajo concreto, ¿no? Sin embargo, hay muchos ejercicios que se pueden hacer para repensar el tema para seguir construyendo el tema de memoria. Como decías, no es solamente, yo creo que no solamente es que la memoria
hay que estarla recordando todo el tiempo, sino es una construcción que requiere de constancia, ¿no? Y si es que hay que estar mirando hacia atrás todo el tiempo para luego mirar hacia adelante, como el ejemplo de Turajay, ¿no? Poniéndolo en un ejemplo nacional, ¿no? Si debemos estar mirando hacia atrás para construir nuestra propia identidad como país, quizá es lo que debemos hacer, ¿no? La memoria tiene tiempos también, ¿no? Tiempos calmos y tiempos, sobre todo después de la guerra, donde sí debe ser interpelada, debe ser reflexionada, debe ser cuestionada a diario, ¿no? Y no solo por actores sociales interesados en cuestionar, ¿no? O interesados en no cuestionar, sino por tratar de hacer una reunión de visiones, de ideas, con esa mira, ¿no? Con las miras de construir identidad nacional. Gracias. Ahora Nelson Enrique, por favor. Bueno, hay un conjunto de temas muy importantes, ¿no? Quisiera hacer una precisión a Santiago. Cuando dice que la mayoría rechaza el informe de la CBR, diría que rechazan lo que creen que es el informe de la CBR. Es decir, que hay una primera dificultad, son 10 tomos. Personalmente yo no he leído los 10 completos y dudo que haya, salvo que no la redactar, Carlos Vende Gregorio, quien haya leído los 10 tomos. Y el resumen que ha sacado Jato Villaco y tiene 480 páginas. No hay mucha gente que lo ha leído tampoco. En general creo que, ¿qué es lo que se asume que dice el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación? Lo que dicen los medios que dicen que contiene el informe. Hay una primera dificultad más. Que es perfectible, que tiene una cierta limitación, ninguna duda. Pero, ¿cuál es la imagen que se tiene sobre el informe de la Comisión de la Verdad? Disculpa, Sendero Luminoso, que carga las tintas sobre las Fuerzas Armadas. Nada de lo que dice el informe, pero eso es lo que la mayoría asume que dice el informe. Medios de comunicación y memoria, y hay un primer problema. Estábamos conversando con Santiago justamente antes de comenzar este evento, ¿no? Estamos en una circunstancia en que con la compra del hecho de comercio de prensa, el 85% de los medios de comunicación se concentran en una familia. Decía Santiago, tampoco veo que sea una gran solución la alternativa que plantea la República, porque si la República compraba eso, los Miro Quesada tenían el 45% del grupo de comercio y la República el 41%. Es decir, en lugar de que sea una la que tenga el 85%, tendríamos entre dos el 85% del mercado. Pero es obvio que la concentración de los medios la concentración de la propiedad de los medios de comunicación manda pues al diablo la democracia. Manda al diablo la posibilidad de libertad de expresión. Si a esto le añadimos la propiedad cruzada, es decir, que no solo son propietarios de periódicos, sino también de revistas, de cadenas de televisión, de radio, el espacio para poder construir un debate plural, distintas visiones del asunto, dar la voz a todos, queda normalmente limitado. No es solo que se investiga y que no se investiga, es qué se puede investigar, qué no se debe investigar, de qué se puede hablar, de qué no se puede hablar, lo que está de por medio. Es decir, democracia y medios de comunicación. Por otra parte, hay un juego de imágenes cuando se plantea la idea de la Comisión de la Verdad como una comisión caviar. Estaba tratando de recapitular quiénes formaron la parte. Tuvimos dos sacerdotes, tuvimos un pastor protestante, Lai, ¿no? Estuvo una fujimorista, no recuerdo el nombre de ella. Jara. Beatriz Jara. Tuvimos dos militares. Salomón Herrera se señalaba como un conservador. Yo creo que se ha radicalizado a partir de lo que pasó con la Comisión de la Verdad. Rolando Ames, cuya participación creo que se justifica porque fue el presidente de la comisión parlamentaria que investigó lo de los penales. Y los dos más parecidos que encuentro en caviar, que serían Carlos Iván de Gregori y Carlos
Carlos Tapia, uno es sanmarquino, el otro es de la Universidad de Ayacucho, estudiaron ahí. Los dos trabajaron más de una década como profesores en Ayacucho, enfrentándose a Abimael Guzmán. Esos son los caviares. Nuevamente seguimos sobre los juegos de imágenes construidos por los medios de comunicación. Creo que como periodistas tenemos que trabajar en criticar la información, someterla a verificación, tratar de trascender las imágenes que se colocan. Habíamos dicho que hay una guerra por construir el sentido y creo que en ese sentido la derecha gana la guerra ampliamente en términos de construir sentidos comunes. Finalmente, sobre el tema de la memoria y hoy, es el tema de Praga, pero también es el tema del Movadef. Y está lo que señalaba Santiago en términos de la ausencia de espíritu de debate, de reconocimiento de responsabilidades. La Comisión de la Verdad quería recoger todos los testimonios y hablaron con Abimael Guzmán para recoger su testimonio. Inicialmente él dijo que no, pero cuando vio que los líderes del MRT hablaban, lo mismo pedía dar su propia versión, Feliciano decidió hablar. Pero entonces empezaron a negociar, el interlocutor rechazó a Tapia y a Carlos Iván Gregorio, se habían enfrentado contra ellos en Ayacucho. Finalmente le dieron un conjunto de nombres y me escogieron para contestar. Yo participaba en conversaciones con él, 15 reuniones, algo así como 50 horas grabadas de discusión sobre lo que es la guerra popular. Y uno no va a encontrar de parte de Guzmán un reconocimiento de lo que pasó. Son costos de la guerra, son usos de la guerra, y esta es una gesta heroica que luego será recogida por el pueblo peruano. Hay de los vencidos. Y Movadef repite básicamente el mismo guión. Esto fue correcto, ya no es el momento para hacer una guerra, pero recuperamos lo que sucedió. El problema fundamental creo que es abrir el espacio para que haya los discursos alternativos. Hay distintas verdades, se mencionaba hace un rato y es totalmente verdadero. Pero si uno quiere construir una opinión informada, por lo menos debe esperar a que haya un espacio para las distintas voces. Y siento que eso es lo que está en juego en Perú en este momento. Si la democracia es información, tenemos que preocuparnos por lo que está pasando en el país, sinceramente. Gracias. Miren, a ver, siendo puntual, tú me preguntaste sobre Ayacucho, y en Ayacucho la gente, digamos, que por lo menos en la ciudad pareciera que no quiere escuchar, ¿no? Yo he vivido en Ayacucho antes del conflicto armado y he viajado varias veces. Claro, estuve en Ayacucho. Olvidé mencionarlo, Santiago también estuvo como profesor en Ayacucho desde hace tiempo. Sí, efectivamente. Bueno, y claro, y después del conflicto, y es verdad que en Ayacucho como que se quiere olvidar eso, o sea, y miren, es hasta cierto punto comprensible. Ha sido muy grande, muy fuerte. Los jóvenes, tengo la impresión que se resisten. Hace poco, en esa serie justamente que les comentaba de los chilenos, la de la caravana de la muerte, hay un diálogo que me pareció increíble, ¿no? Yo les recomiendo que la vean toda, francamente, tienen que verla. Hay un diálogo increíble entre el Arredondo, que el coronel Arredondo, estaba el juez que está careando, no ante la sala, ¿no? Pero lo está careando previo, para ver si llegaban a un acuerdo de una versión. Está el general, que era el jefe, no me acuerdo en este instante su nombre, y estaba el coronel, que era el segundo. Entonces el general se negaba absolutamente a reconocer lo que habían hecho con la caravana de la muerte, porque la caravana de la muerte, incluido en el caso de Chile, es sacar incluso a los presos, o sea, no es que iban a las casas y capturaban a una persona, sino que iban a las cárceles. Iban con una lista, y decían, este sale, se lo llevaban y lo mataban. Bueno, en la caravana de la muerte es la decisión que toma el gobierno de Pinochet de asesinar
a una lista de gente que consideraban clave de izquierda, que estaba detenida, presa, en algunos casos ya condenada, que los sacaran de los penales y los asesinaran. Y en algunos casos capturar a unos que estaban libres y matarlos. Entonces, eso lo hicieron a lo largo de todo Chile. Y han hecho esta serie sobre eso. Entonces, ahí, en este debate, cuando el general que se niega a reconocer ante el juez, él dice, no hemos hecho nada de eso, el otro coronel, el coronel que era su segundo, le dice, pero general, ¿por qué usted lo niega? Si eso no solamente lo hicimos, sino fue un honor para Chile. Hemos logrado algo que pocos países lo han logrado, destruir al comunismo. Y para destruir al comunismo, eso dice él, eso que está hecho por una serie privada de televisión, o sea, no estamos hablando acá, hecha ni por caviares, ni por gente izquierda, ¿no? Por esto, sino, y además después se explica muy bien el gerente de la empresa. Y el general dice, y por eso fue normal, era necesario matarlos, violar a sus mujeres, matar a sus niños, como incluso hicimos en la Guerra del Pacífico. Eso lo dicen en la televisión chilena. O sea, tenemos que golpearlos tanto para que ya no vuelvan a pararse. O sea, el golpe tiene que ser tan duro, para que ya no vuelvan a reconstituirse. O sea, eso se siente en Ayacucho más que en Lima, pues. O sea, el golpe emocional, físico, de muerte, se siente en Ayacucho más. Cuando tú ibas en esas épocas de la guerra a Ayacucho, estabas en un campo sentía, pues, yo me acuerdo haber estado en una anécdota, no quiero contar más, estar en Andahuaylas, porque me invitaron a una reunión y me desperté de noche porque había bulla al frente, ¿de acuerdo? Y me levanté, abrí la persiana y había 2 militares con una mujer. Era evidente que uno de los militares, más lo escuchaba, quería prostituir a la mujer para que se vaya y se acueste con el otro militar. Era una fuerza de ocupación en un sector. O sea, tú ahí estás golpeando durísimo. O sea, no es broma. O sea, cuando los escucharon le dices, ellos quieren olvidar, digamos, ¿no es cierto? No quieren, es un proceso largo de reconstrucción, ¿no? de la memoria. No sé si te he dejado por qué porque acá en Lima podemos pensar con más libertad que lo que pueden pensar los ayacuchanos, ¿no es cierto? Por lo que han sufrido, pues, ¿no es cierto? Y cómo los han golpeado. ¿Los han golpeado para que no vuelvan a pararse más? O sea, eso es lo duro, ¿no es cierto? O sea, la dureza es cierto. Después, en el caso de Chile y Uruguay, no hay que olvidarse, pues la diferencia que hay con Perú son sustantivas. Por eso es que pueden construir una memoria que no digo que va a ser pues democrática, perfecta, atildada, no, es conflictiva, pero es una memoria mucho más elaborada, ¿no es cierto? Una memoria en la que se puede discutir, porque no se olvide que la expresidenta chilena y probablemente futura presidenta chilena es hija de un militar torturado y asesinado por las fuerzas de Pinochet, Bachelet. ¿Hay una diferencia entre Perú y Chile o no? Hay una diferencia entre Perú y Chile, ¿no es cierto? ¿No? O sea que la hija de un militar asesinado es presidenta de la República, probablemente por 2 veces. Y en Uruguay igual. En Uruguay es Mujica, efectivamente. Mujica, que también fue un torturado, que estuvo preso durante cerca de 10 años, 12 años, presidente. Dilma Rousseff, igual. Entonces, ellos son los que han vivido la violencia, o sea, es otra cosa.
Acá ni Toledo, ni Humala, ni Alan García, ni Keiko Fujimori, ni Castañeda Locio, ni Lourdes Flores, o sea, no, estaban en otra cosa, ni Susana Villarán tampoco, estaban en otra cosa. Es otro ámbito. Entonces, eso hace más complicado, pues. Más complicado, porque tú a Mujica le hablas, Mujica te dice con ese tono así, ¿no? Patriarcal, ¿no? O sea, que tiene Mujica, te dice, bueno, sí, hay que dejar pasar, pues eso pasó, son cosas de la construcción de un pueblo, ¿no? Sí sufrimos, pero bueno, hay otros que han sufrido más que nosotros, ¿no? O sea, entonces, y se asimila, es otra vez. Y Dilma Rousseff habla muy poco sobre eso, pero es evidente que lo ha asimilado, ¿no es cierto? Y Michelle Bachelet también. Más aún está contendiendo con la Matei, que es de un general pinochetista, ¿no? Entonces, pero, ¿qué quiero decir? Que acá hay una, primero, ¿dónde fue dirigida la violencia? 75% de pechohablantes, no se olviden, pues. En Chile, en Uruguay, en Brasil, murió gente como la que está acá sentada. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia clave, sustantiva, ¿no? Y segundo, son sociedades que no están fracturadas, no tienen las fracturas étnicas que tenemos nosotros, ¿no? Y por lo tanto logran como recomponer o construir una memoria, ¿no? ¿Cómo la llamaremos? Como la llamaba Todorov, más ejemplar, no perfectamente ejemplar, por supuesto, no, pero que puede mirar el futuro, ¿no es cierto?, entre los contendientes, ¿no? Porque entre los contendientes puede mirar el futuro, ¿no? Un futuro con grandes divisiones, por supuesto, entre ellos, pero bueno, así es normal. Una tercera cosa es, yo creo que acá hay una hegemonía tan fuerte, muy fuerte, ideológica y política, bueno, y los medios de comunicación, y se expresa en los medios, pues. No se puede debatir en los medios tienen un control aplastante y están en una versión, y su versión es contraria, abiertamente contraria a la concepción de la verdad. Yo no dije, Nelson, que la concepción de la verdad era minoría, dije que al contrario de las encuestas, o fue un lapsus equivocado mío, siempre había tenido mayoría, siempre había alcanzado tener una mayoría de la población que estaba a favor, aunque no hubiera leído el texto, pero lo intuía, simpatizaba con las versiones que se daban, y había una mayoría ajustada, pero no una mayoría, de acuerdo, su 45%, creo, había gente que no opinaba, etc. Entonces, pienso que no, acá hay un gran problema en los medios, ¿no? Hay una versión única, pensamiento único, ¿no es cierto? Ahí sí, y fuertísimo, ¿no? Y concluyo con los artistas. Miren, yo creo que lo que ha hecho Franz, yo creo que es fundamental testimoniar, me parece primero testimoniar, ir con los ojos abiertos, estar dispuesto a aprender. Creo que tú has hecho un gran esfuerzo, ¿no? Uchurajay desapareció como comunidad, desapareció, se ha vuelto a reconstruir, porque lamentablemente fue terrible para los Ucharajay, o sea, desaparecieron todos, murieron prácticamente todos, o fueron a la cárcel o murieron, ¿no? Entonces fue terrible. El trauma. Ahí hay un dato que justamente me acaba de hacer el que es 135 muertos sobre 450 pobladores. Imagínate. Imagina lo que fue para el pueblo de Uchurajay. No solamente, claro, por supuesto, para los periodistas y acompañantes que murieron, sino para el propio pueblo. El sentimiento de culpa, ¿no?, que tiene que haberse procesado, ¿no? O no sé si de culpa, o por lo menos sentimiento de desazón impresionante. Yo creo que, miren, si uno testimonia, si uno tiene los ojos abiertos, escucha a la gente. Si uno va a Uchurajay, como tú has hecho, pues hay que escuchar a la gente. O sea, no hay que ir con la verdad. No hay que ir creyendo que no tienen la verdad. No hay que ir creyendo que ellos son un poquito atrasados. Ese es el gravísimo error. Tiene que ir uno, que ellos donde están saben mucho más de uno,
son mucho más sabios. Hay que escuchar, hay que escuchar. O sea, yo creo que eso es clave, ¿no? Y me parece que sobre esa base, involucrarse, la verdad, y crear, ¿no? O sea, yo creo que sí hay a mí me parece que hay un tremendo, digamos, no sé, la palabra no es reto, pero sí hay un tremendo espacio para hacerlo, ¿no? Me parece que se han hecho esfuerzos y yo mencionaba el caso de la literatura, ¿no? Pero hay otros esfuerzos también que me parecen muy importantes y rescatables, porque esta memoria no se construye solamente, los medios la tienen ganada un sector, pero hay otras formas también, pues, como construir esa memoria, ¿no? O sea, que hacer lo que tú haces en fotografía, en general, en otras artes plásticas, ¿no es cierto? En cine, en lo que es internet, lo que es la producción literaria. Yo sé que no se venden a miles las novelas en el país, pero va construyéndose en determinados sectores de la élite, por lo menos una visión de las cosas, y que creo que es muy importante. Además, perdón, una acotación nada más ahí, que, bueno, siempre para la gente que hace arte es difícil conseguir espacios, conseguir galerías, ¿no? Pero justamente haciendo este tipo de trabajos que interpelan a la sociedad, es que presionamos a las galerías para que nos abran las puertas, ¿no? Me parece que y se están haciendo trabajos no solo en fotografía, en distintas artes, se están haciendo de una manera, bueno, sobre todo este año con los años que estamos rememorando, pero sí hay espacios. Ahorita hay una muestra en la que estamos participando de esa fiesta que se llama Detonante. Y ahí lo bueno es que se confluyen diversas memorias, como las que ustedes conversaban. Santiago Ramírez, que es retalista, Jorge Millay, Marcelo Delgado, Diego Cabo Varela, Karen Hernández, y entonces desde que cayó la dictadura de Fujimori y que se empezó a reflexionar sobre estos temas, los jóvenes poco a poco hemos ido retomando esa tarea, ¿no? Que en los 90 de hecho lo hicieron muchas cosas los mayores, pero está ahí y ahí tenemos que seguir acumulando, ¿no? O sea, de los intentos. Gracias. Bueno, queremos ya finalizar agradeciéndole a todos por llegar hasta esas horas, porque han estado desde la mañana, y nuevamente agradecerle también a Santiago, a Nelson y a Franz por habernos otorgado su tiempo, y bueno, a los que pueden recoger, si no han recogido, una edición de Buen Salvaje y también unas pequeñas galletitas y gaseosas para que puedan